Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Muy buenos días en este segundo domingo de este mes de diciembre. Hermanos, el Señor ha sido bueno con nosotros, no nos deja, no nos desampara. En medio de esta situación tan lamentable con esta nueva forma de presentarse el virus, hermanos, el Señor sigue aún con nosotros. Él nos ampara y nos proteja. Les quiero invitar a orar para iniciar nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Dios, Señor nuestro del cielo y de la tierra, ¿en quién confiar, Señor? ¿En quién esperar sino en ti? Señor, gracias Dios Padre por ser tú nuestra luz, nuestra salvación, nuestro Rey Salvador Cristo Jesús. Alabado y glorificado seas, Padre Santo. Gracias Dios por este segundo domingo de este mes de diciembre. En él, Señor, queremos darte gracias, Señor, por tanta bondad, tanta misericordia que muestras para nuestras vidas. Señor, nos has salvado, nos das ahora victoria tras victoria, Señor, y gracias te damos por ello. Padre Santo, te rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, siga tu santa y divina presencia en nuestras vidas, confortando, Señor, al dolido, Señor, consolando, Señor, a mis hermanos, Señor, que ha pasado por tragedias. Señor, te imploramos, Padre, sigas a nuestro lado. Señor, gracias por esta segunda lección. Señor, luz en las tinieblas. Te alabamos y glorificamos y te seguimos implorando, Dios, Padre, por nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos adultos, nuestros hermanos niños, Señor, nuestros hermanos jóvenes, nuestras señoritas, Señor, nuestros adolescentes. Por cada uno de ellos te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te rogamos todo esto. Amén. Mis amados hermanos, pues hemos llegado así a nuestra segunda lección de esta serie de lecciones basado en profecías que apuntan al Señor Jesucristo, que nos dirigen a Él. La segunda lección se titula Luz en las tinieblas. Y vamos a leer, como mencionamos, vamos a basarnos la primera parte en Isaías capítulo 9, el libro de Isaías capítulo 9, hermanos. Les invito, hermanos, para que estemos preparados con la primera parte. Y hermanos, cuando nuestro Dios dice en el libro de Génesis, versículo 1 del capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso nos dice el versículo. Pero el versículo 2 nos dice que había tinieblas. En esa creación de cielos y tierra, dice el versículo 2, que había tinieblas. Y el versículo 3 nos dice que lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? La luz. Había tinieblas, pero ya el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo, dice ahí, ¿sí? Y al haber tinieblas, que cuando hablamos de tinieblas hablamos de oscuridad. En el sentido espiritual, vamos a hablar de pecado. Pero ante las tinieblas, nuestro Dios lo primero que hizo fue la luz. Y a la luz le llamó día, y a las tinieblas le llamó noche. En nuestra existencia, hermanos, el día siempre ofrece promesas y oportunidades. Además, es un deleite andar de día, mientras que la noche no es tan deliciosa andar de noche. En nuestros días que vivimos, andar de noche ofrece mayor peligro que andar de día, ¿sí? Normalmente el ladrón llega de noche, aunque ahora ya no respeta ni el día. Pero hermanos, andar de día es un deleite. Cuando la muerte se aproxima a nuestra vida, es el momento cuando las tinieblas parecen ganar la victoria. Pero para usted y para mí, como creyentes en Cristo Jesús, el vencedor de la muerte, hermanos, para usted y para mí no es así. Para el redimido, el morir, dice Filipenses 1:21, es ganancia. Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, mis amados hermanos, antes de que Cristo viviera en nosotros vivíamos en tinieblas. Pero ahora en Cristo vivimos en luz, en la luz de Cristo. Y al morir,
seguiremos en luz, hermanos. Porque pues vamos a ganar, morimos y vamos a la misma presencia de nuestro Dios. El apóstol Juan en Apocalipsis nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, en donde no habrá más noche, o sea, no va a haber más oscuridad, no va a haber más tinieblas. ¿Sí? La razón, porque Dios, el Señor, nos iluminará. Él es luz, es la fuente de luz. Y reinaremos por los siglos de los siglos con nuestro Dios. Así que usted y yo hemos de reconocer, hermanos, que la luz del Señor siempre está accesible para toda área oscura de nuestra vida como pecadores al seguir aquí en la tierra. Vivamos en luz, como dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Vivamos en luz como Él está en luz. Hermanos, les invito a continuar esta lección, Luz en las Tinieblas, viendo el primer punto titulado, La luz de Cristo es gozo y alegría. Es Isaías capítulo 9 del 1 al 3. Hermanos, el contexto de esta profecía de Isaías lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, del 17 hasta el capítulo 17, versículo 41. Ahí encontramos o tenemos los encuentros entre Israel, el reino del norte, y Asiria, culminando con la deportación de las 10 tribus de Israel por los asirios. Sí, hermanos, fueron tiempos muy trágicos en la historia del pueblo de Israel. Isaías, aquí, él trata con una profecía de esperanza para el futuro. Hermanos, a veces los profetas daban profecías de esperanza, pero también profecías de castigo. Ellos hacían lo que Dios mandaba nada más y tenían que decirlo al pie de la letra. Veamos, hermanos, el primer versículo de este capítulo 9 de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo número 1. ¿Qué nos dice este versículo, hermanos? Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Hermanos, aquí la angustia y la aflicción a la que Isaías se refiere, y claro, la devastación de la región, Dios por Isaías le dice al pueblo que esa condición presente de tinieblas solo sería temporal. Primero, usted y yo hemos de reconocer, hermanos, que la deportación no fue por haberse portado bien. No. Hermanos, la idolatría en el pueblo de Israel llegó a un clima muy alto y Dios no podía quedarse cruzado de brazos. Habría de actuar y Él permitió la deportación. Y claro, al ser deportados, había angustia, había aflicción. Pero el profeta, Dios a través del profeta, le dice al pueblo que eso sería temporal. Vendría un momento en que habría gloria, se llenaría de gloria el camino del mar. Volvería a haber gozo, ya angustia ya no, aflicción tampoco. Y hermanos, aquí lo que encontramos es que esta profecía está viendo hacia el futuro
donde Dios promete manifestar su gloria, su presencia a un pueblo que ahora estaba sufriendo consecuencias de su alejamiento de Dios. Isaías, en el versículo 1, está hablando en tiempo futuro. No habrá. Versículo 2 nos dice de la siguiente manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, es una gran tristeza cuando a alguien se le saca de su tierra y es llevado a la fuerza a otras tierras. Y de eso la historia del mundo, está llena. Está llena, hermanos. Está llena. El tiempo de la esclavitud es un tiempo muy difícil y muy crítico. ¿Sí? Mucha venta de esclavos, mucha compra de esclavos, traídos de su lugar de origen para trabajar en otros lugares y pues trabajarlos hasta que terminaban muriendo en el trabajo. Hermanos, esas tinieblas pasarían. Aquí ahora en este versículo 2, la profecía de Isaías se va a expresar como algo que ya pasó, porque dice, andaba. El pueblo que andaba, es uno, andaba en tiempo pasado, vio, tiempo pasado, los que moraban, tiempo pasado, luz resplandeció, tiempo pasado. Entonces andaba, vio, moraban y luz resplandeció. Isaías aquí se está refiriendo, hermanos, al remanente fiel, porque siempre nuestro Dios tiene un remanente fiel. Hermanos, así es nuestro Dios. Dios conoce el corazón del hombre y mira a su pueblo remanente, al que permanece fiel. ¿Sí? Aquí entonces Isaías se está refiriendo al remanente fiel que ve la mano de Dios obrar en todo acontecimiento. Hermanos, ninguno de nosotros es ignorante de que cuando pasamos por aflicción, estamos pasando por aflicción como consecuencia de no obedecer a nuestro Dios. Hermanos, Dios va a actuar y nosotros hemos de estar dispuestos a pasar por aflicción, que aquí sería tinieblas, a pasar por momentos oscuros, difíciles, críticos de nuestra vida. Las 10 tribus de Israel, las del reino del norte, habían ido muy lejos en relación a su idolatría. La religión falsa de Jeroboam, como nos lo dice el primer libro de Reyes 12:25. Pero para el fiel, porque hermanos, la gran mayoría se fue tras la idolatría, pero siempre había gentes que se mantenían fieles a nuestro Dios. Fieles a nuestro Dios. ¿Se acuerda usted de aquel profeta de nuestro Dios, siervo de Dios, que había hecho, que Dios lo había usado, orando para que fuego cayera del cielo? Y fuego del cielo cayó. Pero después de ese gran triunfo, encontramos al profeta ir a una cueva y sentirse solo y creer que nada más él quedaba y que Dios le dice, ahí hay hombres y mujeres que están buscando. Hay un remanente. Hermanos, siempre vamos a encontrar hombres y mujeres fieles a nuestro Dios. Como un remanente, y yo espero y confío en Dios que usted y yo seamos remanentes fieles, que esperemos en nuestro Dios. Hermanos, encontramos nosotros que para el fiel la realidad es que la luz resplandece sobre las tinieblas y sombras de muerte, así como lo expresa el Salmo 23. ¿Sí? El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué cosa? Andaba,
vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, esto es lo que puede pasar en usted y en mí si no dejamos de confiar y esperar en nuestro Dios. Hermanos, el profeta, hermanos, vamos al versículo 3, hermanos, vamos al versículo 3 que nos dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Ahora, en este versículo 3 encontramos al profeta que en dos cosas él sigue hablando del tiempo pasado. Solo dos aspectos. Uno, multiplicaste, tiempo pasado. Aumentaste, tiempo pasado. Dice aquí, multiplicaste la gente. Eso fue lo que multiplicaste la gente. O sea, pocos y ahora muchos. Multiplicaste. Aumentaste la alegría. Había tristeza, ahora hay alegría. Volvió la alegría y aumentada. Con la deportación, hermanos, por los asirios, los que quedaron vieron que la población pues se hicieron pocos. Miles de compatriotas fueron llevados cautivos. Pareciera que Israel iba a desaparecer como nación, pero no. El pueblo de Dios volvería a multiplicarse. Ya esto lo estaba viendo Isaías, multiplicaste como si ya hubiera pasado. Ya pasó, ya fueron deportados. Parece ser que Israel desaparecía, pero no, dice Isaías, multiplicaste, aumentaste la alegría, ¿sí? El pueblo volvería a multiplicarse y el gozo iba a ir en aumento, lo aumentaría. Pero en este mismo versículo 3 encontramos ahora al profeta, deja el pasado y ahora ve hacia el futuro. ¿Qué dice aquí en relación al futuro? Se alegrarán, ahí está, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando comparten despojos. Se alegrarán es tiempo futuro, ¿sí? Israel, hermanos, entonces sería restaurada, disfrutaría una siega abundante que sería, claro, motivo de gozo, ¿no? O sea, a mí también me daba gozo cuando era niño y que había las pocas veces que había utilidades después de que se levantaban las cosechas, se pagaban las deudas y quedaba un poquito de dinero y a eso le llamábamos utilidades. Y cuando había utilidades, pues podíamos estrenar cuando menos zapatos y ropa, ¿verdad? Hermanos, así pasaría con Israel. Las cosechas saldrían buenas y eso es motivo de gran gozo. En el futuro ya no serían víctimas despojadas como lo eran en ese momento de la profecía. La luz del Señor les daría la victoria. ¿Sobre qué? Sobre las tinieblas. Hermanos, el ser deportado significaba vivir en tinieblas. Ya no estar en casita, ya no estar con las familias, ya no gozar del terruño, ya no gozar de las cosechas abundantes que tenía la tierra que Dios les había prometido. Ya no vivían en su tierra. Pero hermanos, algo muy importante para la vida del creyente. Las tinieblas en nuestra vida no tienen la última palabra. No, hermanos, la luz del Señor, esa es la que tiene la última palabra. Pues Dios ya ha dado su luz. Y esa luz, hermanos, es en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor, hermanos. Bendito sea el Señor, porque usted y yo ya no vivimos en tinieblas, hermanos. Ya la vida pasada ya pasó, ahora todo es nuevo en Cristo Jesús. Él nos indica, nos da dirección en las cosas que hacemos. Solo tenemos que estar en oración con nuestro Señor Jesucristo.
Les invito a ver la segunda parte, hermanos, que le hemos titulado Cristo es la luz de los hombres. Cristo es la luz de los hombres. Hermanos, ya no queremos vivir en tinieblas, pues veamos a Cristo como la luz de los hombres. Pero ahora vamos a pasar al Evangelio según San Juan y vamos a ver el capítulo 1 de este Evangelio según San Juan. Vamos a ver del 1 al 4, hermanos. Estos primeros versículos del 1 al 4 están o son versículos muy discutidos en la Biblia, con doctrinas diferentes. Muchas de ellas son falsas. Pero usted y yo aquí nos vamos a limitar, hermanos, al tema principal del estudio nuestro. ¿Sí? Cristo es la luz de los hombres. Dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora quiero invitarle a que leamos el Salmo 104. El Salmo 104, versículo 2, nos dice de la siguiente manera: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Déjenme leer el versículo 1. Dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Eso dice este salmo. Pero ahora déjeme mencionarle lo que nos dice el Salmo 43:3. Dice que el anhelo del justo es andar en la luz. Hermanos, ¿cómo podemos usted y yo tener acceso a la luz inefable de nuestro Dios? La Biblia nos ha enseñado en el Antiguo Testamento que nadie puede ver a Dios, que Dios es luz. Dijo el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo. La luz del Señor no pudiéramos con nuestros ojos físicos soportar. Si la luz del sol, pues la luz del Señor, que es mucho, muy superior a la luz del sol, menos. Pero ¿cómo podríamos tener acceso a la luz inefable de Dios? Hermano, nosotros ya tenemos acceso a nuestro Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. El Verbo encarnado, porque la Biblia así nos lo dice, hermanos. El Verbo se encarnó. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, hermanos, en Juan 1:1 es una persona, y esta persona es Jesucristo en su estado preexistente. En el principio era, listos con este verbo era, en el principio era el Verbo. Preexistente, que decir que ya existía. ¿Sí? Juan, al identificar a Cristo como el Verbo, establece una separación entre su estado de la eternidad, de que ya existía, y su estado en su encarnación. ¿Sí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era ¿con quién? En el principio era con Dios. ¿Y el Verbo quién era? El Verbo era Dios. Hermanos, estos tres verbos, era y era, plantean la verdad de que el Verbo era en el principio, coexistía con Dios y siempre era Dios. El verbo está usado en un tiempo imperfecto. Es un tiempo imperfecto. En otras palabras, podríamos decir que el verbo era continuamente en el principio, el verbo era continuamente con Dios y el verbo era continuamente Dios.
Bendito sea el Señor, hermanos, que aquí encontramos nosotros en la presencia de nuestro Señor Jesucristo con su eternidad y su encarnación. En el versículo 2 nos dice, este era. ¿Quién es este? El Verbo. El Verbo era en el principio con Dios. Juan se está refiriendo en este versículo 2, continúa refiriéndose al punto número 1 de este capítulo. Juan en el versículo 3 nos dice, todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? Pues el Verbo. Por Él fueron hechas y sin Él, el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, Juan considera al Verbo una persona y nunca una fuerza, nunca un simple principio impersonal. Cuando el hombre fue hecho, tanto Dios como el Verbo disfrutaban de la misma imagen y la misma semejanza divina. De la misma manera estaba el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad estaban activas en la obra de la creación. Así, hermanos, siendo que Cristo es eterno, que Cristo es el Verbo, su luz entonces revela su soberanía sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor, hermanos. Todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho, nada fue hecho. Otro pasaje nos dice que todo lo que fue hecho por Cristo y para Cristo. Así es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 4, hermanos, en Él, en Cristo, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida, porque Él es la vida. Él es la fuente de la vida misma, hermanos. ¿Sí? Y termina el versículo 6 del capítulo 14. En el principio, perdón, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice el Señor Jesucristo, nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos aferrarnos a la vida de Cristo, hacernos de la vida del Señor. ¿Para qué? Pues para llegar al Padre Celestial, a donde el hombre quiere llegar y debe de llegar. ¿Quiere hacerlo? Necesitamos hacernos de Cristo Jesús y tener la vida eterna para ir a morar con nuestro Dios. Nada de lo que ha sido hecho sin Cristo, todo fue hecho por Él y para Él. Eso es lo que dice el versículo 4. Para el ser humano, hermanos, el ser humano que está hundido en el pecado y viviendo en tinieblas, necesita la luz, hermanos, porque la luz domina las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas. Para el ser humano, en esa situación de tinieblas, Dios proveyó una salvación. Dios proveyó cómo salirle a este problema. Dios dio una solución al problema de vivir en tinieblas. El Verbo eterno, el Hijo de Dios. Él es la vida, sí. Él trae vida, Cristo trae vida, trae luz a este mundo de personas destituidas de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Y esa destitución es consecuencia del pecado del hombre. Hace un momento usted y yo mirábamos la situación del pueblo de Israel que fue llevado cautivo por los asirios. El hombre vive así, ha sido cautivo, es cautivo por mismo Satanás y lo domina totalmente. Y lo tiene en cautiverio, lo tiene en tinieblas. Y necesitamos ser librados de allí y Cristo es la respuesta para eso. Solo Cristo puede hacerlo.
Solo Cristo puede sacarnos de las tinieblas a su luz maravillosa. Pero solo tenemos que hacerlo personalmente. Nadie puede ayudarnos, solo Cristo puede hacerlo. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Solo usted y yo lo que tenemos que hacer es creer. Yo un día creí y Él me sacó del lodo cenagoso. Él me sacó de la luz, de esas tinieblas a la luz admirable que Él es. Él dice, yo soy la luz del mundo. Necesita el hombre ir a la luz que es Cristo Jesús. Usted necesita hacer una decisión de fe por Cristo Jesús. Dejar a un lado su vida de pecado, su vida en tinieblas, porque vive en eso, en tinieblas, e ir y venir a la luz que es Cristo Jesús. Le invito a ir al tercer punto y último de nuestra lección, que ante la luz, como la luz resplandece en las tinieblas, pero esa luz, la luz es Cristo, porque la luz de Cristo vence la oscuridad. Vamos a ver los versículos del 5 al 9 en este primer capítulo de Juan. Hay hermanos quienes dicen y defienden que hay una lucha entre la luz y la oscuridad. Eso no es cierto, hermanos. No hay lucha entre luz y la oscuridad, porque nosotros lo que encontramos en este versículo 5 es que dice, la luz en las tinieblas resplandece. Ya las tinieblas fueron dominadas, ya fueron dominadas por la luz de nuestro Señor. Hermanos, aquí nos dice claramente que la luz en las tinieblas resplandece. ¿Sí? Fíjese cómo en un cuarto muy oscuro, si este cuarto donde estoy ahorita estuviera totalmente en oscuridad, simplemente, hermanos, con un cerillito con los que encendemos la estufa, lo prendemos y con ese cerillito nos aluza aquí en este cuarto. Y el cuarto es enorme para el tamaño del cerillo y el tamaño de la luz que éste emite. La luz en las tinieblas resplandece. Como recuerdo un canto de mi niñez que decía, mi pequeñita luz no deja de brillar. Hermanos, cuando la luz del Señor está en nuestras vidas, donde usted y yo estemos, allí vamos a brillar, porque la luz en las tinieblas resplandece. ¿Sí? Hermanos, entonces podemos decir que la luz siempre tiene la última palabra. Así es, hermanos. Versículo 6 nos dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hermanos, antes de que el Señor Jesucristo naciera, Dios mandó un precursor para que preparara el ambiente espiritual de la sociedad judía para el tiempo en que Cristo vendría, el prometido de Israel. Este precursor se llamaba Juan el Bautista, que también fue profetizado en su venir, ¿sí? A Elizabeth y a Zacarías, ¿sí? Mire, fue difícil para José y para María aceptar el nacimiento de Cristo. Ella como una virgen, seguro que la pensó y dijo que va a pensar José, pero ella estuvo dispuesta a hacer la voluntad del Señor. José, cuando le fue avisado en sueños que aceptara a María, él la aceptó. Totalmente él la aceptó. Pero ahora sería aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. Y eso, pues usted y yo, a través de la Escritura, pues ya sabemos que no fue tan difícil, no fue tan fácil. Fue muy difícil. Cristo vivió en el mundo. La Escritura nos señala y nos dice en el versículo 11 de este versículo que el Señor Jesús vino a los suyos, al pueblo judío, pero los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo a cumplir la misión por la cual él llegó a este mundo, y el pueblo judío, el pueblo que Dios hizo, el pueblo que debe ser luz a un mundo en tinieblas, ese pueblo no le recibió. No le recibió. Hermanos, sería difícil, y sin embargo vino Juan el Bautista vestido en una forma hasta cierto punto extravagante, pero él anunciaba arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado.
se había acercado. Muchos creyeron, muchos se bautizaron, pero muchos no creyeron. Lo mismo sucede el día de hoy. Está la palabra de Dios que habla en nuestras vidas, se predica la palabra de Dios en diferentes maneras y muchas gentes no están aceptando la luz de Cristo porque les gusta vivir en oscuridad. Usted y yo hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y debemos ser testigos fieles, hermanos, para un mundo que está en pecado y que necesita de la luz del Señor. Entonces el versículo nos dice que hubo un hombre enviado de un hombre enviado de Dios. Versículo 7, Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hermanos, el trabajo de Juan el Bautista sería apuntar, dirigir al pueblo de Israel hacia Jesús, nuestra luz divina, que todo ser humano necesita. Juan el Bautista, que fue muy fiel a su llamado, aun cuando lo consideraban una figura mesiánica. A Juan lo consideraban una figura mesiánica. Pero Juan el Bautista llegó a decir de Cristo Jesús, según Juan 1:29, nos dice aquí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy yo el Cordero de Dios. He aquí, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Juan en el 30 nos dice, o sea, Cristo, es aquel de quien yo dije, después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjense nada más. El reconocimiento de Juan el Bautista en relación al Señor Jesucristo. En el 1:34 nos dice, y yo le vi, dice Juan el Bautista de Cristo Jesús, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto, hermanos, que acabo de mencionar es para que los que creían que Juan el Bautista era el prometido de Dios, era el Mesías, aclararles, no soy yo. Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios. Antes de que yo fuera, Él ya había sido. El versículo 8 nos dice, hermanos, no era Él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz. Dice el apóstol Juan aquí, Él no era la luz. Él no era Cristo, Él no era el Verbo, sino para que diese testimonio de la luz, diese testimonio de Cristo, diese testimonio del Verbo. Como ya existía, hermanos, la falsa doctrina de que Juan era el Mesías, que el evangelista Juan, ahora quien escribe este evangelio, él está combatiendo esta herejía. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y de ahí, pues, los versículos que hemos leído anteriormente. Versículo 9, por último, hermano, nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El apóstol Juan, hermanos, por último, describe la naturaleza y el alcance del ministerio del Verbo encarnado, de lo que dice el versículo 14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hermanos, la luz inefable de Dios, el Verbo encarnado, la hace accesible en su persona. Cristo Jesús, Él es la fuente verdadera de la luz para no seguir viviendo en tinieblas. Venir a Cristo Jesús es tener luz inefable. Luz donde las tinieblas nada tienen que ver con la luz de Cristo Jesús. La luz de Cristo Jesús cambia vidas. Mire, cuando mi padre aceptó a Cristo, cambió la vida de mi padre.
Él aceptó a Cristo como la luz de su vida y mi padre cambió. Y muchos hombres he visto transformados por haber aceptado a Cristo Jesús como la luz verdadera de Dios. Cristo es el Dios verdadero. Es a quien usted y yo debemos de reconocer como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿sí? Porque la luz de Cristo la provee Dios mismo y la provee para todo aquel hombre que llegue a creer en Cristo como su Señor y su Salvador. Que crea que Cristo es el Mesías, que crea que Cristo es el Hijo de Dios, que crea que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario y allí derramó su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados. Es necesario entonces reconocer que hemos pecado para con Dios. Es necesario reconocer que solamente la sangre de Cristo Jesús nos limpia de esos pecados. Pero necesitamos creer en Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Solo creer en Cristo. Creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que Él murió en la cruz del Calvario. Creer que Él resucitó, que venció con poder. Y creer que tenemos vida eterna en Él. Este mismo apóstol Juan que escribe este evangelio nos deja muy claramente en el capítulo 3, versículo 16, las siguientes palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, esto es Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces necesitamos creer en Cristo para tener vida eterna, que esto es lo que Dios ofrece. Acepte al Señor Jesucristo hoy como Señor y Salvador de su vida. Venga a Cristo con todas sus cargas y Él quitará sus cargas y le hará ir al cielo, porque es la promesa, vida eterna en Cristo Jesús. Le invito a orar. Señor, nuestro buen Dios y Señor Salvador Cristo Jesús, te agradecemos, oh Padre Santo, esta bendición que nos has dado de ver esta lección, Señor. Luz en las tinieblas. Señor, la luz resplandece sobre las tinieblas. Gracias, nuestro buen Dios, porque tú, Señor, eres el Dios de promesas, el Dios que escribió profecías, cumplió lo profetizado. Señor, te agradecemos en Cristo Jesús, el Verbo encarnado, que vino a este mundo y su gloria fue manifestada. Gracias, Señor, por tener vida eterna al creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Te ruego, mi Señor, por si hay personas que están escuchando esta clase virtual, Señor, que tomen una decisión por Cristo, que dejen de vivir en tinieblas, porque el que vive en tinieblas y muere en tinieblas irá a condenación eterna. Pero el que vive en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo irá a vivir eternamente con Dios. Gracias, Padre Santo, por la salvación tan grande que nos das en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos y ayúdanos a ser más semejantes a Cristo Jesús. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nuestra próxima lección es el Salvador que vino a nosotros. La encontramos en Lucas capítulo 2, 4 al 12 y del 16 al 20. Estudie el capítulo 2 de Lucas. Dios le bendiga hasta la próxima vez, hermanos.